Por Movimiento Ciudadano, el senador Noé Castañón Ramírez dijo que la denominada verdad histórica es un crimen histórico, pues hasta que no se resuelva este crimen, México tendrá una herida abierta. Además, dijo cínicamente que se debe evitar que este tema se convierta en una trampa mediática más de este gobierno, por lo que esperamos que haya verdad y justicia, como si realmente le interesaran esos temas y no fuera un claro ejemplo de cómo lucrar políticamente con la desgracia de los 43 de Ayotzinapa. Finalmente arremetió contra la Comisión Permanente por no incluir a MC, con un miembro para el cual no le alcanza la representación, por el escaso número de votos que tuvo en la pasada elección, pero el Tribunal Electoral, rebasando sus facultades y en clara injerencia en contra del Poder Legislativo, los quiso meter con calzador, forzando un periodo extraordinario de sesiones que no existió. Ante esto, el diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz de Morena señaló que existe una clara diferencia entre el pronunciamiento de Alejandro Encinas y el del sexenio anterior a cargo de Murillo Karam sobre el terrible, desastroso y execrable caso de Ayotzinapa. Precisó que hay un reconocimiento de que es un crimen de Estado. Hay el anuncio de 83 órdenes de aprehensión pendientes y un altísimo funcionario del gobierno anterior hoy está detenido y procesado judicialmente. Dijo que hay una declaración del más alto funcionario de este país que dice que por ahora no hay indicios para procesar al expresidente y a otros funcionarios del peñismo. En cuanto a la intromisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, refirió que la Constitución establece división de poderes, pero el Poder Judicial de unos años acá ha venido creando precedentes con criterios por los cuales se arroga más facultades. Estimó necesario definir en qué consiste la división de poderes y hasta dónde puede llegar el Poder Judicial para entrometerse, no solamente a vigilar, sino a sancionar todos los actos de los otros dos poderes. Veamos a continuación cómo el diputado Juan Ramiro le da una cátedra a Noé Castañón, el chapulín priista y representante de Movimiento Ciudadano. Honorable Asamblea, sobre el caso Ayotzinapa, la verdad histórica fue un crimen histórico, y hasta que no se esclarezca por completo el crimen acontecido en Ayotzinapa, México tendrá una herida abierta y supurante. Debe existir un compromiso ético y moral por parte de todas las esferas de gobierno en esclarecer este triste y lamentable hecho. Si todo lo presentado por el informe del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación es verdadero, tenemos la obligación, como miembros del Congreso de la Unión, de responderles a las familias agraviadas, apoyar a que puedan encontrar a sus familiares y tratar de restituirles el daño lo más posible. Y aún más importante, tenemos la obligación moral de acompañarlos en su dolor y ofrecer nuestras más sinceras condolencias sin importar la afiliación política. El sufrimiento de más de 8 años de las familias de las y los normalistas de Ayotzinapa quedará como una llaga permanente para todo México, que es el reflejo claro de la grave crisis de violencia, inseguridad y desapariciones que arrastramos desde hace más de una década. Sanar estas heridas no solo será posible si cambiamos la estrategia de seguridad pública nacional, sino que debemos transitar hacia un proceso de construcción de paz y acceso a la justicia. No podemos permitir que se convierta este tema en una más de sus trampas mediáticas de este gobierno. Esperemos y esperamos que haya verdad, porque sin verdad nunca habrá justicia. El sufrimiento de más de 8 años, reitero, de las familias de las y los normalistas quedará como una herida permanente para todo México. Es nuestra responsabilidad sanar esas heridas y que solamente lo lograremos, empero, modificando la estrategia de seguridad pública nacional y la construcción de un marco de paz y acceso a la justicia. Ahora bien, desde Movimiento Ciudadano, lamentamos que este periodo de la Comisión Permanente se haya visto manchado por la polarización y las confrontaciones vacías y estériles que contaminan la vida pública y en las que muchos prefieren enfrascarse en lugar de abordar los temas grandes y apremiantes problemas nacionales. La incapacidad de la mayoría oficialista para escuchar, dialogar
generar acuerdos con las oposiciones, así como su necesidad por darle cauce a las ocurrencias del titular del Ejecutivo Federal, han derivado en una parálisis legislativa que no discute ni legisla sobre los temas que más le importan a las y los mexicanos. Aún así, en Movimiento Ciudadano hemos estado presentes en todas las discusiones políticas que se han sostenido en este pleno y nos hemos enfocado en dialogar y proponer soluciones a los problemas de mayor trascendencia. Por ejemplo, solicitamos al Ejecutivo Federal ajustar el incremento salarial a las maestras y maestros por encima de la inflación, que al día de hoy ya alcanza 8.62% y sigue lastimando los ingresos de los hogares, especialmente los más vulnerables. También solicitamos la comparecencia de la directora de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, de Notimex, ante las irregularidades y abusos laborales cometidos a lo largo de su encargo, situación que sigue sin atenderse y sin resolverse satisfactoriamente a las familias y a los trabajadores de esta agencia de noticias. Exigimos un trato justo para los productores de leche mexicanos, ante el acuerdo del presidente de la República de adquirir 20,000 toneladas de leche en polvo a los Estados Unidos, aun cuando se había comprometido a no comprar leche en el extranjero y apoyar a los productores del país. Otra mentira, otra falsedad, otro engaño más. En materia de salud, propusimos actuar oportunamente ante la viruela símica, a fin de que el Estado mexicano atendiera y atienda a los sectores más vulnerables y que garantice, en caso de ser necesario, la adquisición de vacunas. Tampoco, en este periodo, dejamos de insistir en la urgencia de revisar a profundidad y con responsabilidad la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Lamentablemente, este ejercicio fue frenado por un sector de legisladores de Morena, pero desde Movimiento Ciudadano no dejaremos de insistir que debe modificarse radicalmente esta estrategia de seguridad. Si el gobierno federal y la mayoría legislativa se niegan a ver, escuchar y a entender la realidad que vive el país en materia de inseguridad y violencia, entonces que nos digan para quién están gobernando, para quiénes legislan, en qué país están viviendo. No lo sabemos, porque la realidad los está atropellando. Finalmente, concluimos este receso con la satisfacción de contar con la razón del derecho al haberse reconocido por los tribunales constitucionales de México que las y los diputados de Movimiento Ciudadano tendrían que estar representados en esta comisión permanente, y así lo estará haciendo en su próxima integración, pues de lo contrario se seguirá violando no solo la Constitución y las leyes electorales, sino también las sentencias del Tribunal Constitucional Electoral en la materia. La justicia nos dio la razón, aunque no les guste. Resulta increíble que Morena y sus aliados persistan en desacato y se hayan negado sistemáticamente a incluir al grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano de la Cámara de Diputados en la comisión permanente. No bastó que el Tribunal Electoral nos diera la razón en 5 ocasiones. Ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación también lo ha hecho al declarar inconstitucional la aberrante reforma a la Ley de Medios de Impugnación, destinada a socavar y obstaculizar los derechos de las minorías políticas y que se hizo con clara dedicatoria contra Movimiento Ciudadano. Hoy corregimos la plana otra vez ante las inconstitucionalidades que ustedes están cometiendo. Esperamos que en lo subsecuente el Congreso de la Unión, la Casa de las Leyes, empiece a conducirse con apego a la legalidad y al derecho. Empezamos otra vez una nueva oportunidad para legislar en favor de los intereses reales de México. Dejen de estar al servicio del Ejecutivo. Pónganse a trabajar y a representar las bases sociales que los trajeron a esta Cámara y a la Cámara de Representantes, a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados. ¿Tiene alguna pregunta, legislador? Continúo. Gracias. Esperamos que en lo subsecuente el Congreso de la Unión, la Casa de las Leyes, para que le quede claro al diputado, empiece por conducirse con apego a la legalidad y al derecho. ¿Tiene una pregunta del diputado Robledo? Levantó la mano en tiempo, pero ¿usted acepta o no? Sí, por supuesto, presidenta. Adelante. Le pregunto al orador si ha leído la sentencia de hace 2 días de la Corte, porque no dice eso. No dice que MC tiene derecho a un lugar en la Cámara de Diputados para esta comisión permanente. Dice que es inconstitucional la redacción de la reforma a la Ley de Medios porque se redactó en términos, así utiliza esta expresión, sobreinclusivos, que no distingue qué actos del Parlamento son impugnables ante el Poder Judicial y qué actos sí. Y como no lo distingue, es inconstitucional. Ese es el criterio de la Corte. Una reforma constitucional en el mismo sentido no podría vetarse por nadie.
Lo que estamos defendiendo es la división de poderes y la soberanía del poder más legítimo que tiene el país, que es el que representa el 100% de la votación de México. Eso es lo único que se ha estado haciendo. Por eso mi pregunta, si ha leído usted la sentencia de la Corte de hace 2 días. Le contesto, diputado. Adelante. No solo la he leído, sino que la he analizado y puedo hacer el distingo en la equivocación que hace usted. Son 2 sentencias diversas. Una proveniente del máximo órgano de decisión jurisdiccional electoral, que es la Sala Superior del TRIFE, que ordena la inclusión de Movimiento Ciudadano en esta permanente y en las subsecuentes. Y la sentencia, que no sé si usted la ha leído porque las confunde ambas, que habla de la inconstitucionalidad de pisotear los derechos de la minoría en los actos y decisiones parlamentarios. Son cosas muy distintas. El que usted quiera usar artilugios para volver a confundir en términos de desacato es otra cosa, allá en su conciencia, allá en su profesionalismo como abogado, y si es una forma de pisotear la dignidad jurídica con la que usted se ha desempeñado, adelante. Recuerdo que usted es secretario de la primera comisión de esta permanente y por ende uno de los responsables de no acatar la sentencia y dictaminar a favor la obligación del periodo extraordinario a efecto de dar cumplimiento a una sentencia. Es desacato, es desacato. Desde el Movimiento Ciudadano seguiremos trabajando por las y los mexicanos, por el cumplimiento del Estado de Derecho, siempre poniendo presente y al frente el bien y el futuro de México. Muchas gracias, senadora presidenta. Muy poco tiempo me corresponde para intentar contestar tantas cosas. Claro que hay una diferencia entre el pronunciamiento de hace unos días y el del sexenio anterior sobre el terrible, desastroso, execrable caso de Ayotzinapa. Hay un reconocimiento de que es un crimen de Estado. Hay el anuncio de 83 órdenes de aprehensión pendientes. Perdón, diputado. Hay un altísimo funcionario del gobierno anterior, hoy procesado judicialmente, detenido. Tiene una pregunta del diputado Reginaldo, si usted la quiere aceptar, señor diputado Juan Ramiro. Pues yo creo que sí. Reginaldo, por favor, adelante. Muchas gracias, diputado. ¿Qué opinas de la intromisión del Poder Judicial al Poder Legislativo? En un momento me refiero a ese punto. Solo quería concluir la posición que podemos tener nosotros respecto de este asunto del informe de la Comisión de la Verdad sobre Ayotzinapa. Hay esas órdenes de aprehensión, hay un alto funcionario detenido y hay una declaración del más alto funcionario de este país que dice que por ahora no hay indicios para procesar al expresidente y a otros funcionarios. Por ahora. No reclamen, por favor, en este momento que haya una ejecución masiva para después proclamar consignas políticas. Hace un momento usted vino a decir aquí que si no había un uso sesgado de las acciones legales del Estado. ¿Se procede o no se procede? Son contradictorias las posiciones que han venido a asumir aquí los partidos opositores. Sobre el asunto del Poder Judicial, miren, compañeros de todos los grupos parlamentarios, es un asunto muy delicado para el Congreso. La Constitución establece división de poderes, pero el Poder Judicial de unos años acá, a partir de la reforma al artículo 1 constitucional, ha venido creando precedentes con criterios por los cuales se arroga más facultades. Hay una sentencia de hace un par de días resolviendo una acción de inconstitucionalidad diciendo que el Poder Judicial puede escrutar y someter a lo que se llama, no en la ley ni en la Constitución, sino en los precedentes y criterios de la Corte, tutela judicial, todos los actos del Poder Legislativo. Esto es muy delicado de veras. Y dice y afirma que hay una tendencia para cubrir prácticamente la vigilancia de todos los actos del Poder Legislativo y del Ejecutivo, de todo el gobierno. No puede ser así, en teoría clásica, en sentido común. No puede ser de esa manera. Miren, creo que es necesario sentarnos a intentar definir en qué consiste la división de poderes y hasta dónde puede llegar el Poder Judicial para, déjenme usar esta palabra, entrometerse no solamente a vigilar, sino a sancionar Robledo, todos los actos de los otros dos poderes. Perdón. ¿Tiene usted otra pregunta? Sí. Levantaron la mano prácticamente simultáneamente el señor senador Álvarez y Casa y el diputado
Gloria, de acuerdo con la asesoría de... Al mismo tiempo los dos, o quien usted decida que tenga el uso de la palabra. Según me están informando aquí, me estaba informando el asesor, el doctor Garita, me está informando que por instantes levantó la mano primero el senador Álvarez y Casa. Por instantes. Adelante, senador. Gracias. Una moción del diputado Godoy. Adelante, diputado. Una moción de procedimiento. Le corresponde al orador, porque también nosotros tenemos ese debate de quién levantó primero la mano, si Reinaldo, Atanasio o Álvarez y Casa. Me parece que a quien le corresponde resolver a quién le acepta la pregunta es al... Correcto. Entonces yo creo que hay que preguntarle al orador a quién acepta la pregunta, si la de Emilio Álvarez y Casa o la del... Sí, es correcto. El orador decidirá si acepta la pregunta. A ver. Adelante, por favor. Tengo más tiempo, pero sin poder hablar, diputado Espadas. Estimada presidenta, no puede ser el orador que decida quién preguntó primero. ¿Acepta la pregunta? Ese es el trabajo de usted. Entonces, si él decide cuál acepta y cuál no, pero que lo diga, que no acepte la de Álvarez y Casa y que acepte la de su compañero. No puede él decidir porque la que preside es usted. No, a ver, la que está viendo el pleno es usted. De acuerdo, estoy totalmente de acuerdo, pero el que decide si acepta la pregunta del senador Álvarez y Casa o del diputado Gloria será el mismo orador. Entonces le pregunto, señor diputado... Acepto la pregunta de quien usted decida que tenga uso de la palabra. Entonces acepta la pregunta de Álvarez y Casa, diputado. ¿La moción cuál es, diputado? Sí, una moción de orden. No, por supuesto no va a regañar a nadie, pero como bien lo comenta, presidente, senadora, corresponde al orador aceptar o no la pregunta del senador Álvarez y Casa, y si no la acepta, entonces acepta la pregunta de Reginaldo Sandoval. Es en ese sentido que tiene el orador la decisión de qué pregunta acepta. Entonces no puede, con todo cariño y respeto al orador, no puede con todo cariño y respeto al orador decir que la mesa directiva resuelva. A ver, por eso le estoy preguntando al diputado Juan Ramiro. ¿De quién es la pregunta? ¿Del senador Álvarez y Casa? ¿Acepta usted la pregunta del senador Álvarez y Casa? Con una situación, como ya fue una pregunta anterior y ahora nada más está la pregunta del senador Álvarez y Casa, si usted la acepta, ya no hay más preguntas. Adelante, por favor. Gracias, diputado Robledo Ruiz, muchas gracias. Usted y yo tenemos un nivel de diálogo que celebro. Usted y yo tenemos un nivel de diálogo que celebro. No siempre estamos de acuerdo, pero celebro el nivel y el tono. Y en ese ánimo le quiero preguntar, ¿qué opinión le merece que no han sido mencionadas por el gobierno que usted representa en ningún momento la persona que sustituyó a Murillo Karam en la Procuraduría, que tuvo más tiempo de responsabilidad que Murillo, la licenciada Arely Gómez, que fue titular de la Procuraduría General de la República? ¿Qué opinión le merece que tampoco se haya mencionado a sus sustitutos que tienen en materia de responsabilidad del Estado igual o más que Murillo Karam? ¿Qué opinión le merece que haya un silencio en estos dos casos? Por su respuesta y su atención y aceptar la pregunta, le agradezco. Pues me merece la opinión de que se está siguiendo un curso de investigación, de que hay 83 órdenes de aprehensión anunciadas y de que ni usted, ni yo, ni nadie podemos saber quiénes, qué nombres están en esos 83 expedientes o carpetas, como se dice ahora en el nuevo derecho penal anglosajón mexicano. Mire usted, esa investigación cursará al cabo de los siguientes días, semanas, no sé en cuánto tiempo, van a aparecer en notas muy públicas que ustedes van a celebrar si les conviene, que nosotros vamos a también aplaudir si lo vemos que es un acto de justicia, y que ojalá nadie tenga elementos para decir que haya un sesgo de carácter político en esta averiguación. Pronto van a aparecer. ¿Qué contenido tienen esas carpetas de investigación? No lo sabemos ni no lo podemos saber ahora. Quizás el sustituto de Murillo Karam en la Procuraduría de la República General de la República, pues esté también mencionado y quizás hasta consignado en esas carpetas de investigación. Pronto lo sabremos, señor. Mire, déjeme continuar con el tema que traigo, que no tiene carácter ni policíaco ni partidario, sino institucional.
de verdad que le interesa a este Congreso y a este país, para ahora y para el futuro, distinguir qué le corresponde al Poder Judicial hacer en el comportamiento y en las decisiones que tome el Poder Legislativo y el Ejecutivo. Soy de los muchos que opinamos que no debe tener sustento el principio de la supremacía judicial. Con todo respeto para los altos jueces de este país, no estamos de acuerdo con el gobierno de los jueces. Hay competencias originales en la Constitución del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo que no pueden pasar por el escrutinio, por la investigación y por la sanción del Poder Judicial. Son actos de Estado o son actos de gobierno. Miren, esa resolución de hace 2 días en la Corte dice que se declara inconstitucional una modificación a la Ley de Impugnación de Medios porque tiene una redacción sobreinclusiva, porque no distingue qué actos de los legisladores son impugnables ante el Poder Judicial y cuáles no. Y que como no hay en este momento una manera de defenderse precisa para los legisladores de algún acto que le afecte de otros legisladores, que entonces lo único que queda es acudir al Tribunal Electoral. Es un criterio, a nuestro juicio, equivocado. Tenemos que sentarnos con el respeto que nos merece el otro poder, a discutir primero entre nosotros, oyendo la opinión de todos los grupos parlamentarios, de todos los legisladores y legisladoras, y plantear una claridad en la Constitución al respecto. Muchas gracias. Mire, Juan Ramiro. Hay en puerta varias reformas, propuestas de reformas constitucionales que pronto se harán públicas y habrá buen espacio para discutirlo a fondo y con respeto. Muchas gracias. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.